Hola a todos. Sé que han pasado varios meses desde mi último video, pero el misterio de Piggy nunca se detuvo. Hoy finalmente he vuelto para que bajemos a lo más profundo de un iceberg que conecta la historia que todos conocemos con el oscuro mundo de Pig 64. Prepárense, porque lo que estamos por descubrir podría cambiar la forma en la que ven el final del Book 2. En lo más alto, ya surge una duda fundamental. ¿Es posible que todo lo que vivimos fuera realmente el final? Muchos creen que el Book 2 nos dio un cierre definitivo, una conclusión a la agonía. Sin embargo, hay pequeñas pistas que, al mirarlas con atención, sugieren algo mucho más complejo. Muchos jugadores se preguntan algo básico pero inquietante. ¿Los infectados realmente sienten? En este nivel inicial, la teoría más aceptada es que los infectados mantienen un rastro de sus instintos básicos. No son solo bots programados. Sus gemidos y la forma en que nos persiguen sugieren que todavía conservan una pizca de conciencia, o, al menos, de dolor físico. Es el primer paso para entender que lo que enfrentamos no son simples monstruos, sino las víctimas de una tragedia que apenas estamos empezando a descubrir. Es increíble pensar que Piggy empezó como un simple fan game inspirado en Granny, pero Minitoon logró algo único. A diferencia de otros juegos de Roblox, él se enfocó en crear una narrativa profunda, capítulos con cinemáticas y una evolución constante que mantuvo a la comunidad enganchada por años. El desarrollo no fue solo técnico, fue la creación de un universo donde cada mapa cuenta una historia y cada personaje tiene un pasado oscuro que lo conecta con el desastre. ¿Y si Pig 64 es en realidad un videojuego que existe dentro del mundo de Piggy? La teoría dice que alguien creó este software inspirándose en lugares reales como la ciudad. Esto explicaría por qué vemos partes de los mapas que ya conocemos. Pero lo más oscuro aparece en la parte 2. El juego se vuelve tétrico y nos muestra escenas de bullying hacia los NPCs, revelando que el creador de este juego conocía secretos muy turbios del pasado de los personajes. ¿Quién programó esto y por qué se vuelve tan oscuro? ¿En qué época ocurre realmente Piggy? Si prestamos atención a los detalles, todo apunta a que estamos a finales de los 90 o principios de los 2000. Las pruebas están en todos lados. La forma de vestir de los personajes, la zona de juegos retro en el mall y la tecnología mecánica de Robbie y prototipo. Incluso el hecho de que todavía usemos monedas para activar máquinas refuerza esta idea. Con esta teoría, lo de Pig 64 cobra un sentido total. En esa época, ese era el estilo de los videojuegos modernos. Alguien en ese entonces creó el juego basándose en la ciudad real y ocultó en sus niveles el oscuro pasado de bullying de los personajes. Ubicar la historia en estos años nos permite entender que la tecnología y los secretos de Pig 64 no son un error, sino una pieza clave del mundo que habitamos y una cápsula de secretos que alguien no quería que olvidáramos. Hay más pruebas que confirman que estamos entre los 90 y los 2000. Aunque usamos tarjetas magnéticas en lugares como la planta o el hospital, tiene sentido, ya que en esa época eran tecnología avanzada, usada solo en instalaciones de alta seguridad. Pero la prueba reina está en el carnaval. En esos años, los circos con payasos eran el entretenimiento principal, algo que hoy ya casi no se ve. Sumado a la zona de juegos del mall, la ropa de los personajes y el uso constante de monedas, queda claro que Piggy
apenas empezaban a mezclarse. Esto hace que Pig 64 no sea solo un juego, sino un reflejo fiel de la tecnología de su tiempo. Llegamos al capítulo final del Book 1 y nos encontramos con un Mr. P convertido en cyborg y totalmente fuera de sí. Pero, ¿por qué intenta eliminarnos? La realidad es que Mr. P no nos ve como enemigos, sino como recuerdos que lo atormentan. Él está consumido por la culpa de haber causado la infección al intentar salvar a su esposa, y al vernos a nosotros y a Georgie, su mente colapsa. Piensa que somos alucinaciones o fantasmas de las personas que abandonó, y quiere destruirnos para finalmente dejar de sufrir por su pasado. No nos mata por maldad, sino por la locura de no poder soportar su propio arrepentimiento. A medida que avanzamos, descubrimos que la infección no es solo química. Hay algo mucho más antiguo y oscuro detrás: la insolencia. Pero, ¿qué es exactamente? No es un virus, sino una entidad o fuerza sobrenatural liderada por T.I.O., que se alimenta del miedo, la culpa y la desesperación de los sobrevivientes. Su objetivo es corromper la realidad y controlar las mentes de los que aún quedan en pie. Es por eso que vemos distorsiones, ojos en las paredes y visiones del pasado. La insolencia no quiere matarte. Quiere que te rindas para que pases a formar parte de su retorcida colección eterna. Entramos al nivel 3 con una pregunta que inquieta a muchos. ¿Por qué Pig 64 se siente tan extraño? El juego utiliza el concepto de los espacios liminales, lugares que deberían estar llenos de gente, pero están completamente desiertos y distorsionados. Al recorrer las versiones de 64 bits de la ciudad o el mall, experimentamos una sensación de abandono y de que algo nos está observando desde el código. No es solo un juego retro, es una representación de la soledad y el vacío que dejó la infección, transformando lugares familiares en dimensiones desconocidas donde la realidad parece romperse paso a paso. El verdadero misterio de Pig 64 no es su jugabilidad, sino su origen. ¿Quién lo programó y con qué fin? Si aceptamos que es un juego dentro del universo de Piggy, hay algo aterrador. El juego parece tener conciencia. A medida que avanzas a la parte 2, el entorno deja de ser una simple simulación de la ciudad y empieza a proyectar traumas reales. Las escenas de bullying a los NPCs no son solo decoración. Parecen ser memorias extraídas de las víctimas antes de la infección. Es posible que Pig 64 sea una especie de diario digital donde alguien registró la crueldad de la ciudad antes de que todo se fuera al demonio. El misterio crece cuando entendemos que el código del juego está siendo devorado por algo que no es de este mundo. Para cerrar el nivel 3, nos encontramos con el glitch de la conciencia. Esta teoría sugiere que los NPCs de Pig 64 no son solo código, sino que son copias digitales de la conciencia de las víctimas reales. Mediante la influencia de la insolencia, el sufrimiento y los traumas de bullying fueron absorbidos por el software. Los glitches que vemos en la segunda parte no serían errores de programación, sino los fragmentos de mentes atrapadas, gritando desde adentro de un juego que no tiene salida. Si esto es real, Pig 64 es la prisión digital más aterradora del universo de Piggy. Pero prepárense, porque si esto les pareció oscuro, el nivel 4 nos llevará directo al abismo. Iniciamos el nivel 4 con la cara más amarga de esta historia: el bullying en Pig 64. A diferencia de otros niveles, aquí la parte 2 se vuelve perturbadora,
al mostrarnos escenas explícitas de acoso hacia ciertos NPCs. La teoría dicta que estas no son simples animaciones, sino memorias reales de personajes que todos conocemos antes de la infección. Este maltrato sistemático fue lo que generó la grieta emocional necesaria para que la insolencia pudiera entrar en sus mentes. En el universo de Piggy, la verdadera tragedia no empezó con un virus, sino con el odio y el desprecio entre aquellos que alguna vez fueron amigos. Seguimos en las profundidades del nivel 4 para cuestionar lo que creíamos saber. ¿De dónde salió realmente la sustancia que causó la infección? Aunque Mr. P la utilizó buscando una cura para su esposa, el origen de los componentes es un misterio aterrador. La teoría sugiere que no era una simple fórmula química, sino algo extraído de la esencia de la propia insolencia. Se dice que la sustancia contenía rastros de la energía negativa acumulada por años de sufrimiento y traumas en la ciudad. Al intentar inyectar vida, Mr. P terminó inyectando el rencor y la oscuridad que ya existían en las sombras del pasado, convirtiendo a las víctimas en monstruos que reflejan su propio dolor interno. Para finalizar este nivel, debemos hablar de un personaje que el tiempo parece haber olvidado: Giraffe. Tras los eventos del muelle en el Book 2, Giraffe simplemente desaparece de la narrativa. A diferencia de otros que sabemos que fueron infectados o que escaparon, de él no hay rastro. La teoría más oscura entre las sombras del pasado sugiere que Giraffe no sobrevivió al encuentro con la insolencia. Su mente, ya debilitada por la pérdida de sus amigos, fue consumida por completo. Algunos dicen que vaga por los espacios liminales de la ciudad, convertido en una sombra sin rostro que ni siquiera los infectados reconocen. ¿Es Giraffe el recordatorio de que en este mundo algunos simplemente dejan de existir sin dejar rastro? Entramos al nivel 5 con una de las teorías más inquietantes. ¿Y si el final del Book 2 nunca sucedió? Esta teoría sostiene que tras el enfrentamiento con T.I.O., el detective nunca logró escapar realmente. Todo lo que vimos después, la supuesta paz o el camino hacia la cura, no es más que una alucinación creada por la insolencia para mantener nuestra mente ocupada mientras nuestro cuerpo se consume. Estamos atrapados en un limbo mental donde T.I.O. nos hace creer que ganamos, solo para que no intentemos despertar. Si esto es cierto, el mundo de Piggy terminó en ese templo, y todo lo que jugamos ahora es solo un sueño del que nunca vamos a despertar. Una de las teorías más tristes de todo el juego. ¿Alguna vez te detuviste a mirar los ojos de los infectados mientras te persiguen? Muchos creen que la infección no borra la mente de la persona, sino que la atrapa en su propio cuerpo. Se dice que personajes como Cissy, Bunny o Doggy todavía están ahí adentro, conscientes de todo lo que hacen, pero incapaces de controlar sus movimientos. Son prisioneros de su propio instinto asesino, obligados a ver cómo atacan a sus amigos sin poder gritar o detenerse. Esto explicaría por qué algunos infectados parecen dudar o por qué lloran lágrimas de sustancias negras. No son monstruos sin alma, son víctimas atrapadas en una pesadilla eterna de la que no pueden despertar. Llegamos al final de todo. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza: ¿qué es realmente la insolencia? En lo más profundo de este iceberg, la teoría final propone que no es una entidad, ni un virus,
sino una fuerza fundamental del universo de Piggy que se alimenta de la narrativa. La insolencia es el vacío que queda cuando una historia se corrompe. No quiere dominar el mundo, quiere borrarlo y convertirlo en un lienzo en blanco de sufrimiento eterno. Es la mano que mueve los hilos de T y O. Y la razón por la que el código de Pig 64 se está desintegrando. Si la insolencia gana, no habrá más niveles, no habrá más historias. Solo un glitch infinito en el que todos, incluso tú que estás viendo este video, formamos parte de su juego. Llegamos al punto donde las teorías dejan de ser simples curiosidades y se convierten en pesadillas. Si prestas atención a los mapas de Lucella, notarás algo aterrador. La ciudad está vacía, pero intacta. No hay señales de lucha masiva, solo silencio. Esto nos lleva a la pregunta que la insolvencia no quiere que te hagas. ¿Qué pasó realmente con los cuerpos de aquellos que no fueron infectados? Sabemos que el virus de Mr. P se propagó rápido, pero no todos se convirtieron en monstruos de ojos brillantes. Miles de ciudadanos, familias enteras, simplemente desaparecieron de las calles. Si no están vagando como infectados, ¿dónde están? La teoría más perturbadora sugiere que los infectados no solo cazan por instinto, sino que están limpiando la ciudad. Que bajo las alcantarillas de los mapas que ya conocemos, o en los cimientos de la mansión, existen fosas comunes, donde la insolvencia descarta lo que ya no le sirve para sus experimentos. Gracias por llegar hasta el final de esta pesadilla. Pero recuerda, en el mundo de Piggy, el silencio siempre oculta algo más.